Queridos oyentes y amantes del saber, sean bienvenidos todos. Un fraternal abrazo desde la distancia. El día de hoy, y llevando nuestra línea de interés, tenemos un tema un poco picante y que sabemos les gustará mucho, la inteligencia emocional. Trayendo a colación el famoso médico y padre del psicoanálisis Sigmund Freud, el cual afirma que el sueño es la liberación del espíritu de la presión de la naturaleza externa, un desprendimiento del alma de las cadenas de la materia. ¿Será posible que siendo el hombre un ser netamente racional, como lo han afirmado diversos filósofos a lo largo de la historia, puede éste estar afectado por nociones tan primitivas como las emociones, siendo éstas capaces de cambiar su mundo y forma de ser? El día de hoy tenemos a Thanatos y a un invitado muy especial, Andrés. Un gusto tenerlos el día de hoy aquí. ¿Cómo estás, Thanatos? ¿Qué me cuentas? ¿Qué tal todo? Vale, vale, bueno, muchas gracias por el fraternal saludo. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes. El día de hoy, pues, tenemos un invitado muy especial que se llevará el protagonismo de esta charla. Nos ilustrará un poco acerca de todo esto, de lo considerado como inteligencia emocional, qué es, en qué consiste, si hay o no una inteligencia emocional verdaderamente desde el punto de vista filosófico, psicológico en este caso. Entonces, pues nada, André, un gusto tenerte con nosotros. Preséntate, por favor. Hombre, gracias y no, pues un placer estar con ustedes, gracias por la invitación. Y nada, pues para ustedes, mi nombre es Andrés Martínez, para los oyentes, soy psicólogo de base y nada, actualmente estoy terminando estudios de maestría en psicología con énfasis en desarrollo humano y tengo una especialización en intervención psicosocial. Entonces, tengo trabajando más o menos 2 años con esa persona y ojalá que sea muy enriquecedor. Vale, listo. Bueno, yo creería que para entrar en materia de una y no ponernos un poco tan trascendentales, empezaríamos por lo básico. André, ¿puedes explicarnos en qué consiste este concepto tan nuevo de lo que sería la inteligencia emocional? ¿Cómo lo definirías tú? Bueno, ¿qué te digo? Para dar como un primer paso, digamos que la inteligencia emocional se trata de un amigo de la inteligencia social, como que algo que está ahí dentro de la inteligencia social y que te va a permitir gestionar tus emociones de manera precisa, correcta, que vaya acorde con lo que tú deseas, porque en realidad la inteligencia emocional plantea que a través del control de tus emociones, que implica pues el reconocimiento de las mismas en ti y en los otros, y el tú poder controlar estos para que le dé como que esa vuelta al pensamiento o al razonamiento de una forma en que a ti te sea provechoso, porque él habla de que sea bueno, de que sea productivo, pero claro que esos son términos muy subjetivos, entonces que sea provechoso para ti a partir de el comprender y gestionar las emociones es lo que determina que tú seas inteligentemente emocional. Pero en este caso estaríamos relacionando full la inteligencia emocional con este plano del filósofo bastante conocido, Sócrates, que decía, conócete a ti mismo. Me parece que es la intención que hay detrás de todo esto. Para ir un poquito paso a paso. O sea, estaríamos hablando de que la inteligencia emocional parte o prima desde este punto, del conocerse a uno mismo. Ahora, ¿qué tan grado de certeza puede tener una persona al creer conocerse a sí mismo a tal punto de que pueda predecir qué puede ocurrir en una emoción o en un contexto X que no haya experimentado antes en la inteligencia emocional? O sea, si es posible este concepto de autorregulación independientemente del contexto que se presente. Sí, claro, te comento que incluso se han desarrollado programas de entrenamiento, programas, así como se desarrolla un nuevo diplomado que esté direccionado a alguna problemática, resolución de alguna problemática social del ambiente circundante, pues igual. Encontramos que hay programas, como hay uno muy popular que se aplica con jóvenes en Estados Unidos, el PREDEMA, recuerdo que se llama, y lo que hace es entrenar a los chicos a que empiecen primero que todo, pues la inteligencia emocional en principio se caracterizó, sí, se conceptualizó como en un modelo de 4 habilidades, pero a la hora de aplicar un instrumento que lo evalúa, se ha incluido el principal o el más utilizado,
a tres. Entonces, se ha reducido a tres. ¿Y él qué quiere? Trabajar atención de los sentimientos, claridad de las emociones y reparación de las emociones. Entonces se les entrena a los chicos a que puedan percibir de manera correcta los sentimientos para que asimismo puedan ellos interpretar qué conlleva ese sentimiento. Y entonces hay como ese vínculo de si tú estás feliz, eso que implica a nivel conductual. Entonces ellos empiezan a hacer todo eso, esos enlaces para que los chicos empiecen como a poder decir eso que tú dices, como poder predecir de cierta forma qué conducta puede ejecutar una persona que se encuentra bajo X estado emocional, si se encuentra, no, una persona que está molesta por algo. Andrés, tú disculpa que te interrumpa, ya que estás trayendo a colación las repercusiones que pueden tener ciertas emociones en la vida de las personas. Yo quiero, bueno, también como Thanatos trajo aquí sobre la mesa a los filósofos clásicos, bueno, desde la antigüedad, las emociones, no sé cómo clasificarlo, esa disciplina, como los griegos la conocían como el patos, ¿cierto? De las pasiones, ellos planteaban de que debemos nosotros tratar de lo menos posible de guiarnos por esas pasiones, o sea, de que debemos ser seres meramente racionales. Y bueno, y vemos de que en la modernidad, en el transcurso de desarrollo de las posteriores escuelas psicológicas, filosóficas, la racionalidad es como que el eje que trasciende sobre toda la temática, sobre cómo conocerse al hombre, ¿cierto? Siempre hemos captado al hombre de una manera de que no, el hombre es un ser racional y no puede ser más allá porque las pasiones y todas esas cuestiones, o como lo clasificaba Platón, unos daemons que te embarazan, por así decirlo, y te impestan la cabeza de pestes o yo no sé. Entonces, quizás desde esa postura griega, ¿tú qué tendrías que agregar o qué tendrías que refutarle a esas escuelas clásicas que plantean de que las emociones o esas pasiones deben ser reprimidas, ya que el hombre es un ser netamente racional, ¿cierto? Teniendo en cuenta esas bases clásicas, ¿qué tendrías para decirnos el día de hoy? Bueno, es que creo yo, o sea, como yo lo veo, a lo que se apunta es a eso, precisamente, como que hay que primero conocerte a ti mismo, bueno, hablando del tema emocional, a cómo eres tú cuando estás molesto, porque claramente hay una influencia pues, a nivel inclusive químico en tu cuerpo cuando estás molesto y genera unas conductas, pero si tú no te conoces, no vas a poder controlarte y no vas a poder ser un ser racional. Yo creo que apunta hacia lo mismo, solamente que acá está en el plano en el que, hombre, si tú no te conoces a nivel emocional, si tú no sabes que cuando tú estás alegre puedes tomar malas decisiones porque no estás pensando claramente, igual cuando estás molesto puedes tomar malas decisiones porque igual no estás pensando claramente. Yo creo que apunta a lo mismo, debe ser muy similar. Listo, listo, listo. Pero André, una pregunta. Ya en este punto hemos definido lo que es la inteligencia emocional, hemos definido la importancia o de dónde radica, que sería el conocerse a uno mismo. Pero ahora, hay algo que me causa un poquito de intriga y es cómo relacionar dos conceptos que a simple vista puede que sean incluso uno contrario al otro, porque ya como bien explica Pilatos, él nos muestra que en la antigüedad se creía que las pasiones hacían parte del alma y de todas estas partes que impulsaban como manera de patos al individuo y que la razón, en este caso lo relacionamos con la inteligencia, era algo que se construye para controlarlas. Entonces, en este caso, la inteligencia emocional estaría indicando esto, o sea, como una especie de psicología de las emociones o una parte de esta que nos indica que debemos poner la razón o la inteligencia por encima de las emociones. Digamos que él propone que la razón debe controlar a la emoción. Entonces, de esa forma sí lo veo un poco más, pero ellos lo ven de una forma en que va por pasos, ¿no? Ellos dicen, primero tienes que tener contigo esa habilidad de atención a los sentimientos,
que pues, se refiere pues, al grado en que las personas creen prestar atención a sus emociones y sentimientos. O sea, uno claramente puede estar molesto sin estar consciente de ello y puede tener una conducta hostil con otras personas y de repente como que no hace clic de, hey, estoy molesto y por eso estoy atacando a las personas, por eso estoy siendo hostil. Entonces, después dicen, vas a pasar hacia una claridad emocional, que esto se refiere pues a cómo las personas creen percibir sus emociones, que ahí es como que la interpretación real, el esclarecer, por ejemplo, cuando estoy feliz de cuando estoy orgulloso, que son de repente emociones similares, pero que conllevan unas conductas diferentes y unas implicaciones diferentes. Entonces, ahí vengo como que a entenderlo un poquito más a fondo para finalmente llegar a esa reparación de las emociones, que es donde ellos proponen que vas a tener la capacidad para interrumpir o regular los estados emocionales negativos y prolongar los positivos. Entonces, de esa forma, no sé qué te parece. Me parece interesante, ¿sabes? Me parece interesante, pero hay algo entonces que a raíz de esto me genera una inquietud y es que si estamos hablando del concepto de inteligencia en pro de un desarrollo que se hace a medida de, ya sea introspección, en este caso, conocerse uno mismo, es un proceso de creación. Como el niño que va estudiando desde primero hasta 11 y va aprendiendo en cada año un par de cosas nuevas. Ahora, en este caso, si hablamos de una inteligencia se construye, debe haber lo contrario de inteligencia emocional, o sea, una no inteligencia emocional. No sé cómo lo definirías tú o si estoy un poco equivocado en eso. No, sí, claro. De hecho, creo que eso es lo que ha hecho popular este concepto y es la situación en que las personas están teniendo una cantidad de problemas relacionales, sobre todo relacionales, laborales, todo lo que implica una relación con otra persona se ha visto afectado, o hay muchas personas que se aquejan de ello, hay muchas personas que se aquejan de sus relaciones de pareja, hay muchas personas que se aquejan de sus relaciones laborales, de sus relaciones académicas, conmigo nadie quiere hacer grupo, o todos quieren hacer grupo conmigo, o él no participa de repente en clase, pero tiene todo el salón, es buen amigo de él, le ayuda, no sé, entonces al todo el mundo a quejarse de esto y presentar eh, bueno, en primer medida, o quien hizo el término popular fue Goleman, Daniel Goleman. Entonces, cuando Goleman dice, esto es lo que va a hacer que tú tengas un desempeño superior a nivel laboral, que tú tengas un desempeño superior a nivel académico, y no quiere decir que tú vayas a tener un 5, sino que quiere decir que tú vas a tener como a tus compañeros, a los demás alumnos van a estar como tan compenetrados contigo que tú vas a sacar ese proyecto adelante de la mejor manera. Y a nivel laboral vas a tener, bueno, está muy asociado también con el tema de los cargos ejecutivos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con influenciar a otras personas, ya sea para ventas, ya sea para toma de decisiones. Entonces, se les presenta esto y ellos dicen, ¿cómo así? O sea, si yo entreno mis emociones para conocer mis emociones mejor, voy a poder entonces regularlas o interrumpirlas en el caso de que no sean positivas para mí, e igual hacer con la de los demás, porque el último escenario, la última habilidad implica que tú puedes controlar las emociones de los demás también, a través de las conductas que tú ejecutes, de acuerdo a tu interpretación del escenario, de cómo estás tú emocionalmente en ese momento, qué interpretaste de la emoción de ellos, y tomas acciones para que eso juegue a tu favor. Entonces, sí, claramente hay muchas personas que consideran que tienen estas habilidades en un nivel bajo. O sea, no es como decir un antónimo, que existe un antónimo de la inteligencia emocional, sino que existe un nivel que es bajo. Andrés, a mí me surge bueno, leyendo y bueno, informándome para traerles a nuestros oyentes la mejor información y el mejor contenido en filosofía en YouTube. Eh, yo estaba leyendo ahora, bueno, un artículo, no recuerdo muy bien, de que muchas veces las emociones, cierto, hacen parte de algunas reacciones fisiológicas, químicas que se desbordan en el cuerpo,
cuerpo. Un ejemplo, como la felicidad, que uno se siente feliz porque el cuerpo segrega cierta hormona, creo que la serotonina, que te hace sentir esa sensación de euforia, de alegría, de estar contento, ¿cierto? Entonces, en esa medida y siguiendo pues la línea y eso, podríamos identificar de que las emociones pueden ser controladas o manipuladas, teniéndolo en cuenta en un aspecto netamente fisiológico y que y ahí también me surge un dilema moral, no sé cómo clasificarlo, entre que ¿qué es una verdadera emoción? ¿Qué concibe uno? ¿Qué es una emoción? Teniendo en cuenta esas perspectivas tanto psíquicas, psicológicas, fisiológicas. Desde ese punto de vista, ¿qué podemos clasificar como una emoción? ¿Y en qué medida todas esas descargas, no sé, de contenidos químicos, físicos, puede interferir en nosotros, en los hombres? O sea, o en qué manera manipulan nuestras emociones a nuestra razón, por así decirlo. Bueno, sí, ahí se pone el tema bastante más denso. Nos vamos para un poco la parte de neuro. Y claro, pues el hecho es que yo creo que si nosotros nos ponemos de pronto a pensar y a entender a nuestro cerebro como ese motor que a veces descarga en nosotros cualquier cantidad de hormonas o las administra, porque por ejemplo las glándulas suprarrenales no están en el cerebro, entonces como que son las que liberan el cortisol y que son las que hacen que nuestro cuerpo y se oxide y se deteriore cuando estamos pues, en situación de estrés. Entonces tendríamos que empezar a darnos cuenta de que el mundo como tal está como encaminado a darnos muchos estímulos. Nosotros recibimos una cantidad de estímulos, interactuamos con el mundo de diferentes maneras. Y algo que marca mucho el tema de cómo nos desarrollamos pues, es la interacción con los demás, ¿no? Somos seres naturalmente sociables. Entonces, ahí es donde empezamos como que cada interacción que tenemos nos genera una emoción y esa emoción hace que nosotros pues, tengamos una reacción química que lo ideal es que sea controlada por nosotros a nuestro favor, pero eso también es una discusión pues de sentarse porque pues claro, o sea, pongámonos a pensar en algo. Resulta que en algunos países, recuerdo que hace unos años Japón y Suiza o Suecia, porque creo que era Suiza, tenían un índice de suicidio bastante alto y varios estudios se lo adjudicaron a lo siguiente. Las personas que estaban en esos países tenían, en el caso de Suiza, pues ellos manejan un estado de bienestar y que ese estado pues suple las necesidades de cada ciudadano pues, al 100%. Pues eso tiene varias explicaciones, pero el punto es que la suple y que ellos no se preocupan por nada. Ellos, el Estado les ubica un trabajo, les ubica una casa, les ubica, pues no sé hasta qué punto, pero prácticamente les ubica a esta pareja, porque en realidad de lo que uno escucha es que es un Estado muy protector. Entonces, esas personas, dicen estudios, que entran como que en esa situación de, ven, pero entonces no tengo que esforzarme por nada. Y hay personas, lógicamente, que interiorizan eso de manera positiva, como que, hombre, si tengo todo, pues voy a hacer algo muy grande, ¿cierto? Y por eso tendrán ellos muchos premios Nobel. Pero también está la persona que lo interioriza de una forma negativa, como que no tengo que esforzarme por buscar alimento, no tengo que esforzarme por proveer, no tengo que esforzarme por, no sé, tener una casa bonita o puedo hacer cualquier cosa al punto que entran en ese dilema existencial de entonces, ¿para qué vivo? ¿Cierto? Como que es tan fácil vivir que no tiene como que un sentido, es lo que proponen varias lecturas. Y eso es manejo de emociones. Entonces, nosotros, para mí, en mis términos, emoción y las emociones son esa gasolina y ese aceite que necesita un motor de combustión interna, pues, para ser más específico. Y no, pues, en realidad creo que con eso, no sé si me falta responderte algo de la pregunta a la luz de lo que pienso en cuanto a la inteligencia emocional.
No, Andrés, perfecto. Bueno, yo quiero traer también a un filósofo francés, creo que ya aquí los oyentes lo conocen, Jean-Paul Sartre. Eh, Él en uno de sus escritos, Un bosquejo de la teoría de las emociones, él plantea de que las emociones son utilizadas por nosotros, los hombres, para enfrentar cierta dificultad y cambiar de cierto modo una realidad a la cual nos estamos enfrentando, ¿cierto? Entonces, en esta realidad que nos enfrentamos, mediante las emociones, tratamos de cambiarla a beneficio de nosotros. Él plantea un ejemplo, bueno, me parece un ejemplo muy claro. Imagínense ustedes que están en un safari en África y de un momento a otro se pierden y están en medio de la sabana africana y llega una fiera, cierto, con hambre, que no se han dado y ustedes son la cena. Entonces, Sartre plantea de que a raíz de esa realidad nosotros buscamos la manera de escapar y crear otra mediante las emociones. Eso, digamos, en esa situación muchas veces, bueno, podíamos reaccionar de distinta manera. Con miedo, nos podíamos paralizar, no podíamos hablar, nos levantarían las piernas y seríamos presa fácil de la fiera. Otra emoción que podría desprenderse de esa situación quizás pueda ser la ira o quizás la valentía. O no, la valentía no, creo que sería más que todo la ser temerario, por así decirlo, y de esa manera huir del peligro, ¿cierto? Tomando una piedra, tomando un palo con el cual defenderte y hacer que, de cierta manera, escapar de esa realidad que te puso en peligro en una primera instancia. Entonces, de esa manera, crees Sartre que son utilizadas las emociones, ¿cierto? Bueno, yo quiero escuchar a Thanatos. No sé, Thanatos, ¿qué tendrías para decirnos? Bueno, en relación con lo que dice Andrés, me vienen un montón de preguntas a la cabeza, la verdad es muy interesante el tema, pero me centraré en algo full particular. En filosofía se conoce algo como estoicismo o la escuela de los estoicos. Alguien muy particular que es Epicteto. Epicteto nos dice básicamente que no nos debe perturbar la realidad, sino la interpretación que hacemos de ella. Porque si vemos el ejemplo que André nos coloca acerca de la tasa de mortalidad por suicidio, que es bastante elevada en un país en el que se supone que la gente tiene la vida realizada, que la gente tiene una mejor calidad de vida, entonces nos damos cuenta que hay una relación bastante particular que no se va a simple vista. Ahora, esto me lleva a preguntar también algo de qué tanta inteligencia emocional a nivel estadístico, intentando cuantificarla, si es posible, tienen los colombianos en estos momentos. Porque si bien estamos en un periodo, el famoso periodo de la pandemia, que ha sido muy famoso por la introspección y la necesidad de estar encerrados todo el mundo conviviendo con su más grande enemigo, que muchas personas no se dan cuenta, en realidad se convierte en esto por falta de autoconocimiento. Entonces es eso, o sea, primero, qué tan cierto o qué tan afirmativo, qué tan veraz se encuentra André en esta frase, la repetiré, que no debe importarnos o perturbarnos la realidad, sino la interpretación que hacemos de ella. Y lo siguiente sería, qué tan inteligente emocionalmente puede clasificarse o puede decirse que somos en Colombia. Bueno, ¿qué te digo? Son dos preguntas muy interesantes. Una de ellas, vámonos con la más sencilla, que es el tema del promedio de inteligencia emocional del colombiano, ¿no? No te tengo el dato estadístico en realidad. En Colombia hay muy pocos estudios al respecto de la inteligencia emocional, hay muy pocos en realidad. Por eso mi tesis en ello. Sin embargo, es fácil intuirlo, bueno, con el perdón de los estadistas, es fácil intuirlo a partir del siguiente hecho. Hace 1 o 2 años, no recuerdo, de pronto ustedes tienen algo más fresco, Colombia era el país más feliz del mundo. Luego pasó como a ser el tercer país más feliz del mundo. ¿Qué pasa? Que claramente esto se debe a una gestión de emociones del colombiano y a un manejo de interiorización de su ambiente positivo. Es decir, que el colombiano promedio es feliz con poco. Es un colombiano
que, bueno, con poco me refiero a que pues, sabemos que el desarrollo económico de Colombia no es el mejor, no es ni siquiera un país en vía de desarrollo, a pesar de lo que quiso plantear Santos a la OCDE hace unos años. Es un país desarrollado, no es un país en vía de desarrollo. Eh, y entonces eso habla de que la mayoría de nuestra población es una población que económicamente no alcanza a satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, a raíz, bueno, o con base también en el hecho de que el colombiano se adapta muy fácilmente, bueno, el tema de adaptación también es inteligencia, pero inteligencia cognitiva. Entonces, vemos que el colombiano se adapta y no se afecta, interioriza las cosas de una manera positiva. O sea, para el colombiano a veces comer en una hoja de bijao, pues hablo del colombiano que le toca, no del colombiano que lo elige. Es chévere, es bien, es normal, satisface su necesidad de hambre. eh, de repente come con la mano, de repente le toca comer, no sé, cualquier cosa todos los días, la misma cosa, básica, a veces tienen dos comidas al día. Y ellos a pesar de esto, se sientan en su terraza, juegan con su familia, con el vecino y comparten. Y cuando les preguntas si son felices, hombre, ellos te van a decir que son felices. En ese orden de ideas, yo creería que el nivel de inteligencia emocional de Colombia o del colombiano promedio está como altico, ¿no? Porque es que yo creo que ahora también habría que interpretar porque de repente puede ser no solo que están gestionando bien sus emociones, sino que estén reprimiendo o que estén utilizando cualquier mecanismo de defensa para hacer que su realidad sea amena, ¿cierto? Que eso termina también, ustedes saben muy bien que pues, el uso excesivo de cualquier mecanismo de defensa va a terminar en cualquier tipo de manifestación negativa del cuerpo, es una enfermedad física o psicológica también, ¿cierto? Entonces, esa pregunta yo creo que ahí, no sé si tienes algo que decir al respecto de ella y seguimos con la otra. No, André, dale, excelente. Bueno, puedes seguir con la otra, pero no te voy a atosigar con tantas preguntas porque me acaba de surgir otra, pero dale, vale, excelente, me encanta la respuesta. Dale, Thanatos, claro, yo tengo una pregunta para ti, ya que aquí nos gusta la polémica, ¿cierto? Eh, esta inteligencia emocional, André, y bueno, y también a Thanatos le lanzo la pregunta, ¿es algo innato en nosotros los seres humanos? O sea, ¿nosotros desarrollamos las emociones de manera innata o es a raíz de la experiencia, como desde la escuela de la psicología clásica, que se cree que es cierto que todo hecho es a partir de una base empírica, una base de la experiencia y de ahí se desarrolla todo? O sea, tenemos ya esa predisposición genética o yo no sé, de tender a las emociones, a las pasiones, o el hombre siendo ya un animal arrojado al mundo las desarrolla en razón de su entorno. sí, está interesante también tu pregunta, pero bueno, nada. Entonces, que todos ahí se defienda como puedan. Vale, vale, bueno, en relación con eso, pues primero, André, me debes una respuesta y segundo, hay una frase muy bacana que me ha gustado demasiado, creo que es de Lacan, que dice, la teoría es muy linda pero no impide que las cosas sean como son. Entonces, creer que en realidad hay algo en relación a un hecho, por decir que primero va el hecho y después va eh, la raíz de lo conceptual, para mí es como bastante por ahora complicado definirlo de esa manera. Ahora, hay emociones primarias y emociones secundarias. Si bien esto hace parte, en lo poco que creo conocer acerca de la psicología de las emociones y fenomenología de las emociones, a lo que serían las escuelas clásicas de la psicología, para hablar un poco bastante en relación con lo que sería los primeros años de la psicología, porque ya después de esto ella se desprende y deja de hablar como tal de las emociones, comienza a relacionarse más con lo que sería la conducta. Ya estaríamos hablando ya 1940, 1950, 60, que sale el conductismo inglés y viene a raíz de otras escuelas filosóficas que son alemanas e inglesas. Creo que entre eso se encuentra el momento de la escuela de Palo Alto. Pero eso es otra cosa.
Y pues en relación con la pregunta, pues innato las emociones es complicado porque estaríamos confundiendo, tenemos que ver primero, hacer una definición de emociones, sensaciones y sentimientos. Entonces las emociones para mí, hay emociones primarias como el miedo, como la, no sé, la angustia, me atrevería a colocarla, la felicidad, que nadie te enseña cómo serlo, pero las experimentas. Y puedes estar en la conchinchina, aislado de cualquier tipo de sociedad, que la vas a experimentar. ¿Ok? Un ejemplo de esto serán los animales que creo que hasta cierto grado se ha podido demostrar que también experimentan miedo, felicidad y entre otras que son las básicas, son cinco, pero no las retengo en el momento, todas completas. ¿Ok? Entonces no sé, Thanatos, perdón, Pilato, si mi respuesta satisface tu pregunta. Ahora juraría que muero de ganas porque Andrés me responda la pregunta que quedó pendiente. Sí, claro, Dana, Bueno, pues tenemos a Andrés. Andrés, ¿qué tienes para decirnos? Y claro, bueno, ahí te aporto algo con respecto a eso y es que, bueno, la emoción como tal, pues es la reacción que experimentamos pues ante una situación, ¿no? Nosotros tenemos la situación, experimentamos y ese experimentar es una emoción, sí, una emoción. Puede ser alegría, tristeza, miedo, ira. Entonces, yo creería que pues sería innato, pero está sesgado por la interpretación del individuo, ¿no? Es decir, así como para ustedes o para ti, de repente, que una chica te rechace, puede ser normal y puede ser como que, sí, normal, pues no pasa nada para otra persona y no te genera más que indiferencia, pues para otra persona puede generar ira o para otra persona puede generar miedo, para otra persona puede generar alegría, tristeza. Entonces, yo digo que sí es innato, pero que está pues ahí mediado por la interpretación de la realidad que tenga cada uno, ¿no? Y bueno, la otra pregunta, espérame, yo recuerdo, una era pues el nivel de inteligencia emocional de los colombianos y la otra era, no recuerda cuál era la otra. André, la otra era en relación con la escuela estoica, para ser más exacto con lo que dice Epicteto, acerca de que no debemos preocuparnos directamente por el contexto, sino por lo que nosotros queremos interpretar de este. Sí, claro, sí, ya recuerdo que lo primero que se me vino a la mente fue un relato que escuché en la universidad, en el pregrado, de una situación en Freud en conversaciones con un psicólogo norteamericano que ahora mismo se me escapa el nombre, no sé si era Skinner o si era, no recuerdo quién era, pero uno de ellos proponía y dijo como que a vos populi, como que denme un niño y yo haré de él lo que yo quiera, refiriéndose a que él podía ser de cualquier persona un astronauta, podría ser de cualquier persona un matemático, podría ser de cualquier persona un veterinario y tener que sea alguien de éxito, ¿no? Eso tiene sus implicaciones. Eh, y Freud pues le respondió básicamente que no importa lo que tú le digas o le hagas o le transfieras al niño, sino lo que él interprete de lo que vino de ti. Entonces, y claramente a la luz de la inteligencia emocional, eh, nos encontramos con que hay una primera como habilidad, porque hay tres modelos de inteligencia emocional, pero en el modelo de habilidades, pues hay primera habilidad que es como empezar a conocer. Ahí se refiere a que sea de manera precisa, a que tú no confundas una ansiedad con un miedo, a que tú puedas interpretar en la persona si estás sintiendo alegría en ese momento. Pues no solamente pues una de las formas pues, es la expresión facial, pero también el lenguaje corporal, el tono de voz, todo esto. Entonces yo creería que pues, a la luz de la inteligencia emocional, eh, bueno, sí, es como, o sea,
va a estar siempre presente, va a ser transversal el individuo, la forma de interpretación de la realidad del individuo. Yo creo que a la luz no solamente de la inteligencia emocional, sino del mundo. Claramente, no recuerdo qué filósofo decía, no hay nada en tu mente que no haya pasado por el filtro de los sentidos. Y cada uno pues vive una vida diferente, lo que implica que lo que pasó por ese filtro de sentidos de cada uno es diferente y asimismo la interpretación de ello. Listo, excelente, sí, Bueno, claro. André, pero yo ven les acá, quiero ya que nos lanzar una estamos pregunta. poniendo Yo como soy un el de las poco preguntas hoy, los voy a positivistas bombardear, en así todo que esto de la Thanatos, conversación, me prepárate, surge que una vas a estar de pregunta y es la Hiroshima siguiente. hoy. Bueno, el chiste malo. Eh, Bueno, eh, hay algo a lo que quiero traer vale, aquí a vale, la vale. mesa, es que muchas veces, también trayendo a colación desde la antigüedad, ¿cierto? De que las pasiones nos mueven a nosotros las personas, las pasiones, las emociones. Bueno, incluso trayendo el contexto nacional colombiano, ¿cierto? Las emociones de rabia e indignación que causó todo este revuelo social de la indignación cierto, por ser carne de cañón, por no ser escuchados, por ser pasados a un lado que no somos escuchados. Yo quiero preguntarles, ¿ustedes en qué medida creen que las emociones juegan un papel importante en las sociedades? ¿En qué medida creen de que las emociones transforman a las sociedades? ¿O en qué medida éstas impulsan al desarrollo o al atraso de alguna sociedad? No, entonces, ¿Tánatos? ¿Tienes algo que decir o Andrés? Es una buena pregunta. Yo creo que, y refiriéndose también pues, a la situación actual de Colombia, por ejemplo, el paro, hoy por hoy, para mí es un paro pasional. Eh, para mí ya dejó de ser, Declaraciones eh, fuertes, Andrés. sí, para mí ya ahora mismo estamos un paro que es pasional, que las personas ya no están aquí marchando o haciendo una manifestación porque el ministro no sabe cuánto vale una docena de huevos o porque sí, la reforma tributaria estaba poniéndonos impuestos hasta respirar. Allá estamos con unos manifestantes que están en las calles porque un policía golpeó a un amigo. Estamos en las calles porque el presidente, después de tanto desastre en Cali, nunca se dirigió hacia allá y quiso solucionar, sino que mandaba a terceros. Estamos en un paro por una cantidad de emociones que nos ha despertado y que nos ha hecho vamos todavía, vamos y vamos y ahora vamos a pedir más y vamos a pedir más y vamos a arreglar todo enseguida. Entonces yo creo que nada, las emociones están ahí pues, a flor de piel y que ha sido como que lo que ha hecho que siga el paro y que siga pues todo, porque inclusive hoy estaba por la calle y vi una manifestación de personas que están en contra de hacer las manifestaciones y decían que apoyan a la policía y todo esto. Y eso también fue pasional, eso también fue como de, hombre, ya estoy de que voy al trabajo y me toca encontrar una manifestación, de que estoy pendiente del peligro, de que todo esto, y de repente yo como que, bueno, también voy a marchar, y lo voy a hacer porque se acabe esto. Entonces yo creo que ese es mi comentario al respecto de la primera parte, para ver qué nos dice ahí Pilatos y retomamos. Bueno, no estoy muy lejos de la definición que da André, la verdad. Para mí el patos, esto de las emociones, las pasiones, mueven desde el individuo hasta el mundo. No hay que ir muy lejos. Si vamos a Freud, nos damos cuenta de lo complicado que es el aparato psíquico, que va desde instintos y deseos hasta lo contrario a esto, que sería lo regido por el super yo y todo esto del aparato psíquico. Pero mi pregunta, a raíz de esta respuesta que daré, sugiero que la analicen un poco, la diré al final. Ahora, si en realidad somos seres que somos movidos por las pasiones, ¿qué grado de inteligencia emocional estaríamos radicando? O sea, si no estoy dejando, en este caso, un control sobre la emoción, porque no puedo suprimirla, sino que la canalizo en otra cosa. Entonces la inteligencia emocional es que una forma de canalizar las emociones y llevarla de un punto A un punto B, porque el punto B es donde debo canalizarla,
o es una intención de control sobre la emoción, porque si es una intención de control sobre la emoción, me parece que estaríamos restándole puntos a todo el trabajo que ha tenido la psicología al decir que no debemos reprimir las emociones ni lo que sentimos, porque terminaría psicomatizándose, ¿sí? Ahora, la pregunta que yo radico sería la siguiente, para Pilatos y para Andrés. Si así como yo me canso de pronto en algún momento de leer un libro, de hacer una fórmula matemática, hacer una ecuación en geometría, un cálculo estadístico, así como me canso de esos procedimientos, me puedo cansar de ser inteligente emocional. Porque recuerden, o sea, aquí estamos hablando de que la inteligencia emocional es algo que se construye. Entonces esto no radica como parte, si hay una naturaleza del hombre, de su naturaleza. Entonces es algo que se construye y como toda construcción siempre llega a un límite, siempre tiende a explotar. Así como lo dijo ahorita Andrés, en que hay mecanismos de defensa y de acuerdo a qué tanto se utiliza este mecanismo de defensa, va a haber una respuesta, que en este caso será la psicomatización de algo también. Entonces, no sé, se las dejo ahí. Nos podemos cansar de ser inteligentes emocionales en algún punto. Que, bueno, lo que tú Bueno, dices es muy interesante. Disculpa ahí te tomo la palabra, Thanatos. Yo creo, yo creo que inicialmente nosotros tenemos como que esa tendencia a, a tratar de controlarlas, ¿no? Yo creo que eso en la generación actual, eh, no sé cómo lo hacen, estoy que inicio una investigación al respecto de eso, pero noto que la gestionan de una manera muy asertiva, o es lo que se aparenta, porque también hay que ser una claridad y en que muchas veces lo que se aparenta no es lo que en realidad está pasando, a pesar de que también he escuchado una frase que es muy, o sea, muy se sienta uno a pensar cuando dicen el mundo no es lo que es, sino lo que parece ser. Eso implicaría que así tú estés hecho nada por dentro, si estás expresando felicidad, pues la realidad es la felicidad. Entonces, yo creo que o sea, cada persona tiene como que esa gestión de la emoción, pues lógicamente de lo que de su experiencia, del nivel de inteligencia emocional que tiene, creería, obviamente, el último paso de la inteligencia emocional es poder o cortar esas emociones que están haciendo que tenga una mala experiencia o una mala situación, o que esté atacando, siendo hostil conmigo mismo, con otras personas o con la vida misma, y como redireccionar esa energía, que eso también lo plantea desde la psicología. Freud lo plantea también mucho con el tema de la energía sexual que ha sido tan polémica, pero es como que muy parecido, es como que saber darle manejo a eso que está sintiendo uno. Entonces, ahí que estaba, que quería Tanatos decir algo, pues nada, adelante. bueno, respondiendo a la pregunta que hizo Thanatos, bueno, bastante, pero picante, sí. ¿Cansaremos de ser dependientes emocionalmente? Yo creo que sí. Ya la historia nos los ha demostrado desde los modernos que trataron de racionalizar todo, ¿cierto? Porque estaban cansados de, digamos, no sé, de la barbarie, quizás de la irracionalidad, de las pasiones. Entonces trataron de sistematizar las emociones, ¿cierto? Reprimiéndolas y haciendo un sistema el cual encamina el ser humano a ser un ser netamente racional. Y yo creo de que muchas veces hemos estado en instantes en que no queremos sentir más emociones o queremos reprimirnos. Bueno, yo no soy psicólogo, no sé qué repercusiones traería eso, no puedo dar un diagnóstico psicológico, sino meramente desde la filosofía, desde lo poético, por así decirlo, de que yo quiero traer a colación el ejemplo del suicidio. Quizás el suicidio sea una muestra del cansancio emocional que hay, ¿cierto? Estoy cansado de sentir ciertas emociones y es por ello de que me aproximo a acabar mi vida para no sentir más de esta manera. Entonces yo creo que sí, nos hastiamos, nos da asco, digamos, hasta cierto punto ser inteligentemente emocionales. Sí, 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 claro, y yo creo que también hay como un umbral para todo, ¿no? Y que el umbral es muy personal. Como decir, hasta qué punto puedo yo darle manejo a una molestia que tenga y convertirla en algo positivo,
y es que también hace parte de la inteligencia emocional el explotar, el saber explotar, porque es que cuando de repente tú comentabas, Pilatos, que, bueno, Thanatos, que uno, uno puede pues explotar y que uno no, sí, no recuerdo puntualmente cómo fue que lo expresaste, pero yo creo que cuando uno le da manejo a la emoción, no solamente es decir, bueno, hay que no estar tristes, hay que estar felices, sino vivir el momento de la tristeza bien. O lo que pasa es que no podemos nosotros también decir o enlazar directamente el que estamos molestos con el ir a ponerle una bomba a esa persona o a ese lugar que nos generó esa molestia. Creo que ya eso es conductual y eso no tiene que ver directamente con esa molestia, sino con la gestión de la conducta de esa persona con base en esa molestia. Entonces, el estar molesto puede expresarse a través de un grito, a través de tú vivir tu rabia y no necesariamente de ir a hacer un atentado terrorista o algo por el estilo. Y quería como que agregarle eso. André, bueno, excelente. Me ha encantado la verdad de las preguntas, como las has respondido. Pero ahora, hay algo que se ha manejado como inmerso en todo esto y no se ha sacado a colisión. Y es lo siguiente. Hemos hablado acerca de las emociones, pero hemos catalogado las emociones en buenas y malas. Yo consideraría, y me parece muy pertinente, porque creo que estaría como avalado detrás de lo que voy a decir, varias posturas psicológicas y filosóficas, en que las emociones no son buenas y malas, son el contexto, es lo que dictamina. Hay que vivirlas. Y me encanta lo que dijiste ahora. O sea, si estoy triste, debo vivir mi tristeza. Porque así como estoy feliz y la vivo en plenitud, debo vivir mi tristeza en plenitud porque es una emoción que de alguna u otra manera no puedo, en este caso, intentar mutar o quitarle voz porque llegan los problemas. ¿Cierto? Entonces, hemos llegado a un punto en el que hemos recorrido desde los clásicos hasta la contemporaneidad y me ha encantado esto. Ahora, otra pregunta. Lo que dijo fue una aclaración. La pregunta es la siguiente. Es en relación con el otro, el problema de la otredad y cómo identifico yo la inteligencia emocional. Ya pasamos de un poquito de lo adentro de lo mío, intentaré llevarlo afuera. Y es algo que dice Patricia Shortland en El cerebro moral, es una filósofa y neuróloga, y ella habla acerca de la crítica que se le hace a una teoría del cerebro, porque en realidad es muy difícil predecir ahora cómo se siente la otra persona debido a, como tú lo mencionaste antes, que puede llegar a confundir desde aspectos de su rostro hasta su lenguaje no verbal. Y es como muy complicado porque incluso una persona puede aparentar ser feliz, como dices ahora, y es algo full fundamental en que muchos aparentan ser felices, pero verdaderamente están siendo felices. ¿Y cómo puedo yo descubrir si en realidad están siendo felices? Wow, y Eh, creo que eso es muy fuerte, fuerte porque, por ejemplo, el hecho de que en el caso de las relaciones de pareja y para con uno mismo, que eso es lo más fuerte de la pregunta que estás haciendo, darse cuenta si uno es feliz o no es feliz es una vaina que tú, hasta donde yo lo veo ahora, a mis 30 y casi 2 años, ahorita en un par de meses, yo lo veo como que cuando uno se entere de eso, uno va a estar bastante cerca de la muerte. Como porque, no por el hecho de que lo vas a descubrir allá a los 80 o los 90, sino porque va a ser como que cercano a la autorrealización. No sé si de repente somos unos seres que vamos a estar adaptándonos constantemente y teniendo objetos diferentes de felicidad, pero idealizándolo, el estado de pronto porque hay unas personas que, y hay unos teóricos que dicen que la felicidad no es sino momentos, es decir, como que yo estoy viviendo mi vida y hubo un momento que generó ese pico, entonces si es estable no podría ser felicidad porque no es un pico. Entonces, eh, yo creo que, bueno, cuando uno descubra eso, pues dejará de ser felicidad, que es como la paradoja de cada vez que me conozco, pues nada, cambio, entonces otra vez no me conozco. Entonces como que es descubrir
cuando uno como persona pueda ser feliz con el otro, y si el otro es feliz, y si con uno a uno le queda complicado, ahora imagínate con otro. Y por eso es que, pues nada, uno como que de manera introspectiva tratar de que el otro lo exprese y ser un compañero como que en ese proceso, ¿no? En ese construir esa felicidad de esa persona. Y eso es una locura. Descubrir cómo hacer eso de una manera efectiva, eficiente, sería como que volverte millonario mañana. Sí, sí, de hecho Bueno, eso yo es... quiero agregar algo, Thanatos, si me permites. Dale, dale, Eh, adelante. bueno, te hablaba sobre el problema de la atracción, ¿cierto? En cómo conseguimos nosotros las emociones de otras personas y cómo en qué medida somos empáticos o no ante ciertas emociones o conductas. Yo quiero lanzar una pregunta, bueno, no sé, que no es tan como bien formulada. ¿En qué medida el hombre trata de controlar o manipular o tratar de buscar beneficio mediante las emociones? Por así decirlo, muchas veces tratamos de simular emociones mediante medios artificiales, no sé, mediante algún tipo de droga o de alcohol para sentirnos eufóricos y en ese momento de alegría efímera decir, hey, la pasé bien, pasa esto. Pero ahí entra un dilema moral, ¿cierto? ¿Qué tan humano sería manipular las emociones? Yo les pregunto a ustedes, moralmente, ¿qué tan aceptado sería eso? O sea, manipular las emociones no de una manera que se realicen espontáneamente, sino que mediante factores externos manipular ello, o sea, manipular esas emociones para sentirnos felices, contentos, alegres, entre otras. O sea, tú te refieres, por ejemplo, a que de repente uno se tome alguna pastilla que libere dopamina y serotonina. Ah, bueno, mira, está el caso del MDMA, Sí, por ahí, que sí, Andrés, por ahí, digamos que porque por ahí va la cuestión. comprendo, comprendo. Bueno, hombre, bueno, aprovecho enseguida y te doy mi opinión al respecto del tema, y es que, bueno, obviamente ese es el camino fácil, existe, como te estaba comentando en el caso del MDMA, se hizo para eso, ¿no? Inicialmente inclusive lo utilizaban para terapias de pareja en Alemania, y pues claro, genera, te suelta, te abre la llave, por decirlo de alguna forma, de lo que es la dopamina y la serotonina, y no recuerdo una tercera hormona, que facilitan el razonamiento, facilitan la expresión tuya, o sea, que tú te sueltes para hablar, facilitan el que tú compartas tus emociones, facilitan el que tú quieras relacionarte. Entonces, ellos decían, lo que lográbamos en una sesión, además de que era una sesión y tomaban una dosis de MDMA en la pareja, se lograba el mismo adelanto, el mismo sí, la misma eficacia que tenía esa terapia, que lo que ellos alcanzaban a tener, el avance que ellos alcanzaban a tener en un año de terapia sin utilizar eso. Pero entonces, tú lo ponías también en el plano moral, y bueno, es una discusión totalmente diferente, porque ya sabemos que no es como que de repente el arma, sino el que la utiliza y cómo la utiliza, ¿no? Entonces, ya ahí sí es un debate que yo creo que está definido actualmente por política. Nosotros mismos nos decimos, vamos a darle un manejo a esta situación de esta forma, por un bien común, que es como que las leyes, decretos y todo esto que nos cuarta o nos controla las conductas que tenemos en pro del bienestar común. Entonces yo creo que ahí les quedó grande asumir o usar este tipo de recursos de una manera controlada, de una manera buena, de una manera positiva, de una manera que no genere tanto daño. Prefiero entonces que exista una prohibición al respecto pero creo que sería lo que te puedo aportar ahí en ese caso. Vale, yo quiero aportar también en relación con la pregunta. Hay un libro súper fantástico, si tienen la oportunidad de leerlo, deberían hacerlo. Es un debate que se realiza en el siglo, no recuerdo si es 1930 o 1960. Se llama Más Platón, menos Prozac. ¿Okay? Resume en palabras bastante textuales y súper bacanas el problema de los, en este caso, los antibióticos, bueno, no recuerdo el término en este momento,
los medicamentos, perdón, que se utilizan en este caso para aumentar la dopamina, aumentar los receptores dopaminérgicos y todas estas cosas, y cómo en realidad el problema radica en la no querer, en la no afrontación, perdón, de la realidad. ¿Ok? Entonces, para no extender más esto que va a ser motivo para debates futuros y siguientes podcasts, quiero darle las gracias a todos los oyentes que llegaron a este punto y nos escucharon. A Pilatos, a Andrés, excelente participación, te agradecemos demasiado por habernos aclarado muchas dudas, pero no me voy sin antes citar una frase de Miguel Unamuno que dice: piensa el sentimiento y siente el pensamiento. Entonces ha sido un gusto. Pilatos, André, muchas gracias por su participación. Ha sido un excelente podcast el día de hoy, ¿ok? No, gracias, gracias Un a gusto ti, siempre a estar con ustedes. ustedes. Y Exacto, Andrés, no, muchas gracias. gracias por estar, de verdad. Fuiste de muy gran ayuda y esperemos tenerte en próximos podcasts. De verdad, muchas gracias. Dale, no, gracias a ustedes por la invitación. Muy interesante todo, la verdad, desde el punto de vista de la filosofía, que siempre es fuerte, fuerte. Y gracias por la invitación nuevamente. Y espero que las personas que escuchen esto se nutran mucho de todo esto. Ok, André, espero que próximamente podamos tenerte nuevamente por aquí, ¿ok? Gracias por tu Listo. participación, gracias por aceptar la invitación, de verdad. Claro que sí.